llama este práctico? A ver, ¿quién me lee el título? Expresión algebraica, lenguaje Bien. simbólico y coloquial. Expresiones algebraicas y lenguaje coloquial. ¿Ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de expresión algebraica? Cuando una algebraica creo que sería en forma expresiva el número, sería. El número, un número es un tipo de símbolo algebraico, pero no es una expresión. Es un símbolo, creo. Sería... Pasar algo a un número. Tiene que ver con agregar cosas a los números. Jade, ¿qué estabas diciendo? Que como la suma de la resta, algo así. Bien, a ver, tiene que ver como con un cálculo combinado. Bien, tiene que ver con las operaciones, tiene que ver con los símbolos matemáticos y tiene que ver con los números. Y tiene que ver también con algo que estamos trabajando ahora y que son las letras. ¿Sí? Eso dije yo. Porque, por ejemplo, la primera expresión algebraica que nosotros conocemos no es ni más ni menos que lo que estamos trabajando en matemática en este preciso instante. ¿Y qué estamos trabajando en matemática en este instante? Las Ecuaciones. Ecuaciones. ¿Qué eran las ecuaciones? Eran expresiones o igualdades que tenían incógnitas, ¿sí o no? Sí. 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 Y al ser igualdades con incógnitas, ¿sí? Tenían letras, tenían números y tienen símbolos matemáticos, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, la primera expresión algebraica que nosotros estudiamos son específicamente las ecuaciones. Máximo, sí que querés decir que estás con la manito levantada. No, para. Eso era por otra cosa. ¿Y alguien de ustedes tiene idea qué es el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial? A través de letra. ¿Cuál es a través de las letras? El lenguaje coloquial. Bien, el lenguaje coloquial es en realidad, escribí cualquier cosa, y coloquial. Yo creo que en letra. Está bien lo que dice Seba, tiene que ver con las letras, porque en realidad no es otra cosa que el lenguaje. Por ejemplo, 1 igual a n. No, es el lenguaje cotidiano. Esto que nosotros estamos haciendo en este momento, que es hablar, ¿sí? Es una expresión del lenguaje coloquial. Es el lenguaje que nosotros utilizamos todos los días para hablar, ¿sí? Entonces, el lenguaje coloquial es el lenguaje con el cual nosotros nos expresamos diariamente. Diferente al lenguaje simbólico. ¿Alguien sabe qué es el lenguaje simbólico? Con símbolos. O ¿Tiene que ver con los símbolos? números. Por medio como le llamamos. No. Símbolo, por ejemplo. No, en números. Números, Tiene que ver con letras, los símbolos. símbolos, tiene que ver con los números. Entonces, en realidad, tiene que ver con las expresiones algebraicas. O sea que el lenguaje simbólico para la matemática tiene que ver con esta escritura con símbolos, con números, con letras, o sea, con las expresiones algebraicas. Entonces, ¿en qué consiste este práctico que nosotros vamos a empezar a ver? ¿Tiene que ver con las ecuaciones? Sí, pero tiene que ver sobre todo con este pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico,
y del lenguaje simbólico al lenguaje coloquial. O sea, vamos a tratar de aprender cómo pasar del lenguaje hablado al lenguaje simbólico y cómo pasar del lenguaje simbólico al lenguaje hablado cotidianamente. ¿Se acuerdan que yo muchas veces los hacía leer las ecuaciones o dictármelas? ¿Sí? Sí. Porque es una manera de que ustedes vayan acostumbrándose o ambientándose a leer las cosas que están escritas en simbolismo matemático. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que terminar de aprender es cómo a partir de un texto nosotros podemos escribir, ya sea una suma, ya sea una ecuación, o ya sea otras expresiones todavía más largas. ¿Se acuerdan los primeros problemas? O sea, este trabajo ya lo empezamos a hacer sin ponerle nombre. ¿Se acuerdan los primeros ejercicios en donde, por ejemplo, se les decía, en Salta hay una temperatura de 7 grados, durante la tarde ascendió 5 grados más, y a la noche bajó tantos grados? ¿Se acuerdan que hemos hecho ese tipo de problemas? Sí. Bueno, esos problemas están escritos en lenguaje coloquial. ¿Y ustedes qué hacían? Si bien no lo escribían en forma simbólica, pero su cabeza transformaba y empezaba a decir, bueno, pero si asciende 4 grados tenemos que sumar, si desciende tantos grados tenemos que restar, y lo empezaban a traducir a operaciones matemáticas, ¿sí? Ahora vamos a hacer, o vamos a dar un pasito más, y vamos a avanzar sobre la escritura especial de las expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con cosas como las que están en pantalla ahora. Fíjense que dice, en matemáticas se usan expresiones algebraicas para indicar relaciones numéricas. Las letras expresan números y pueden tomar distintos valores. Entonces uno se preguntará, bueno, pero entonces ¿por qué no le damos directamente el valor de un número? Porque a veces nosotros necesitamos que ese número vaya cambiando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, comprar 3 paquetes de galletas. Si ustedes quieren saber el precio del paquete, de los paquetes de galletas, van a multiplicar 3 por el precio de un paquete. Pero si voy yo y compro galletas de chocolate, o va Milena y compra galletas saladas, las dos vamos a comprar paquetes, las dos vamos a comprar 3 paquetes, pero los precios van a ser distintas. Sin embargo, esta operación de multiplicar el precio por 3 nos va a servir a las dos. Entonces, la expresión algebraica está escrita de esa manera porque esta expresión algebraica a mí me permite generalizar, o sea, me permite... a ver, ¿ustedes saben qué significa generalizar? No. ¿No? No. Generalizar. General. Bien, tiene que ver con lo general. Entonces, cuando nosotros hablamos de que permite generalizar, lo que decimos es que nos permite representar diferentes situaciones con la misma expresión. Entonces, si yo, por ejemplo, yo quiero lo que gasto al comprar 3 cosas iguales, en todos los casos yo para saber lo que gasto voy a multiplicar el precio por 3, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo digo que el gasto es 3x, a mí me sirve sea cual sea lo que gaste. Entonces, por ejemplo, si Seba compra 3 cosas de 4 pesos, él va a gastar 3 por 4, 12 pesos. ¿sí? Pero ahora, si Miles compra
3 cosas de 10 pesos, también vamos a resolver o vamos a hacer 3 por 10. O sea, vamos a multiplicar 3 por el precio, pero nos va a permitir sacar el gasto de Mile, que es de 30 pesos y no de 12 como era el deseo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esta expresión que nosotros escribimos acá como 3x, nos está permitiendo encontrar el gasto, sea cual sea el monto que nosotros gastamos. ¿Se entiende entonces por qué es generalizar? Sí. Bien. Sí. De todas maneras, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es más simple, pero bueno, vamos aprendiendo un poquito para qué sirven las cosas. Entonces, fíjense que acá dan un montón de ejemplos. Entonces, empezamos, por ejemplo, 5. Dice el triple de la altura. ¿Qué significa hablar de triple? De 3. De 3. 3 veces. ¿Va a ser qué con el 3? 3A, 3 por A. Bien, sería multiplicar, exactamente. Hablar de triple significa hablar de multiplicar. ¿Qué? 3 por un número que no conozco, que es la altura. ¿Sí? Después tenemos la mitad del precio. La mitad del precio, ¿a qué haría referencia? A división. A la división. Por eso es que nosotros, para escribir la mitad del precio, a ese precio lo dividimos por 2. Entonces, nosotros siempre que hablamos de doble, de triple, de cuádruple, hablamos de multiplicar. En cambio, cuando nosotros hablamos de mitad, tercera parte, hablamos de dividir. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy presente cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas y de lenguaje coloquial, entender las palabras para saber qué operación le vamos a asociar. Entonces, doble, triple, cuádruple, significa multiplicar por 2, por 3, por 4. Y hablar de mitad, de tercera parte, habla de dividir. ¿Sí? Pero no son los únicos signos que existen. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos símbolos como el mayor o el menor. Entonces, si a mí me dicen, entran hasta 3 personas, es como que yo tengo un límite. ¿Puedo poner una persona? Sí. ¿Puedo poner 2? Sí. Bien. Sí. ¿Puedo poner 3? Sí. Sí. ¿Puedo poner 4? No. 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 Por eso es que el símbolo acá, fíjense que es el de menor o igual. Yo puedo poner tantas personas como quiera, mientras no me exceda de las 3. ¿Estamos bien? ¿Vamos o no vamos? Sí. Sí, tiempo. Entonces, si vamos bien, acá hay un concepto importantísimo que suele ser bastante difícil de interpretar, a pesar de que lo usan toda la vida, ¿no? Es el concepto de anterior y de siguiente. A ver, supongamos que yo les doy el número 3. Si yo les doy el número 3, ¿cuál es su anterior? El 2. El 2. Si yo tengo el 3, el anterior es el 2. ¿Y el siguiente? 4. 4. Si yo les doy el 20, ¿quién es el anterior? 19. Perfecto. 19. ¿Quién es el siguiente? 21. Perfecto. Para obtener
el siguiente. ¿Qué hago? Le aumento 1 Le aumento Bien, 1. aumento 1. ¿A quién? al número. Al número. O sea, en este caso el 3, en este caso el 20. Y si yo quiero el anterior, resto 1. ¿A quién? Al 3 y al 20. Al 3 y al 20. Entonces, si mi número en general es n, para obtener el anterior, yo a ese número n, que puede valer 3, que puede valer 20, que puede valer cualquier cosa, le voy a restar 1. ¿Por qué digo que es un concepto bastante difícil? Porque uno por ahí les dice el anterior y ustedes ponen nada más que menos 1. O uno les dice siguiente y ustedes ponen nada más que más 1. No. Si el número es n, el anterior es n menos 1. Si yo voy al siguiente, el siguiente es n más 1. ¿Sí? O sea, no puedo sacar del medio el número. ¿Vamos bien? Están medio callados hoy. ¿Puede ser? Sí. No. Y los dos últimos son, digamos, como expresiones más complicadas. Pero es importante que ustedes las sepan. Si yo miro, vamos a agrandar un poquito, si yo miro las dos últimas expresiones, ¿qué notan entre las dos frases? Que los dos Que son dobles. tienen el mismo número. 2 y 2, 3 y 3. Bien, las dos tienen los mismos números. ¿Qué más? Las dos tienen, Está multiplicando. bien, en las dos hay multiplicación, ¿Tienen exponente? las dos tienen exponente, bien. Y si yo voy específicamente a la forma de escribirla, ¿qué notan en la forma de escribir? Es diferente la medida, algo así. Diferente. A ver, lo leamos juntos. Una dice el doble del cubo de un número. Y el otro habla del cubo del doble de un número. ¿Qué pasa con las palabras que se usan? Se ponen al revés. Sí. Están al revés. Son Primero el exactamente doble del las cubo mismas y- palabras, pero escritas al revés. Fíjense que tengo el, del, de un número escritos exactamente en la misma posición. Ahora, se invierten. Doble y cubo. Bien, el doble pasa atrás y el cubo se invierte. Y esa inversión cambia totalmente la expresión. ¿Por qué? Porque si yo hablo, los voy a volver a copiar, ¿no? Si yo digo el doble del cubo de un número. Cuando yo la voy a expresar, yo digo el doble del cubo. Entonces, ¿qué necesito primero? Primero escribo el cubo. Entonces, primero yo voy a agarrar una letra cualquiera, G, por ejemplo, y la voy a elevar al cubo. Y en segundo lugar, voy a hacer el doble de eso que acabo de encontrar. Fíjense que la lengua es importante acá, porque la lengua me está dando las condiciones, me dice el doble del cubo. Entonces, primero el cubo, después el doble. En cambio, la segunda, a mí me dice el cubo del doble. Entonces, ¿qué voy a encontrar primero? Primero voy a encontrar el doble.
Entonces, lo primero que yo voy a hacer es multiplicar por 2 un número cualquiera. Y recién ahí saco el cubo. Entonces, a ese doble yo lo voy a elevar al cubo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, bien. Entonces, veamos qué más tenemos en la teoría, porque hasta ahora lo único que estamos haciendo es leer la teoría. Entonces, a mí me pide, los enunciados, dice, traduce cada enunciado al lenguaje simbólico. ¿Sí? Entonces, si yo digo el anterior de un número, ¿ustedes qué escribirían? N menos Ustedes 1. saben ya usar la pizarra, así que van a agarrar el lapicito. No me sale el lápiz. Ahí Me lo aparece tienen. el lápiz. Van a agarrar el lapicito y a ver, doña Paula, ¿cómo escribirías el primero? Dice el Yo. anterior de un número. ¿Qué necesito primero, Paula? El número. Entonces, ¿cómo escribirías un número cualquiera? A través de una letra. ¿Sí? Entonces, ¿qué letra vas a elegir? Ahorita, estamos ahí. Bien. ¿Qué Yo letra creo vas a que elegir? se... Bien, la E. Entonces ahora nosotros nos dicen el anterior de ese número que vos acabas de escribir. Entonces, a ese número, ¿qué le tenés que hacer? Ajá. Ahora, y me borro. Decía 1. Sí, 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 me acuerdo que decía. Ahí me gusta más. Justamente cuando lo borraste, te iba a hacer la corrección. No se olviden que la resta no es conmutativa. ¿Sí? Entonces, si la resta no es conmutativa, yo no puedo escribir indistintamente 1 menos R o R menos 1, porque son cosas que son totalmente diferentes. Entonces, cuando yo hablo de la anterior, es al número le resto 1. Entonces, la opción de Paula estaría bien. A ver, sigamos con las niñas. Mile, ¿cómo escribirías la mitad del siguiente de un número? El texto que está acá en el globito te puede ayudar. Fíjate que ahí está escrito el triple del siguiente. Yo te pido la mitad del siguiente. Lo quiero hacer, profe. A ver, la dejemos pensar un ratito a Mile, o Mile le cedes el puesto a Máximo. Sí, sí, sí. Y se fue. A ver, Máximo, ¿qué escribirías? La mitad del siguiente de un número. Ok. A ver, espera que agarre la... ¿Qué opinan? ¿Qué opina el resto? Máximo puso P dividido 4. Y a mí me están pidiendo la mitad del siguiente de un número. La mitad... Sería 2. Bien, primero y principal, si me hablan de la mitad, estoy hablando de un dividido 2. Y me están hablando de la mitad del siguiente. Entonces, ¿qué necesito escribir primero? ¿La mitad o el siguiente? El siguiente. El siguiente. Bien, el siguiente. ¿Y cómo escribo el siguiente?
N. A ver, Máximo, ¿cómo N escribimos más el 1. siguiente? ¿Cómo? ¿Cómo escribirías el siguiente? El siguiente de... El siguiente de un número cualquiera. Si de 30 es 4. Pero es un número cualquiera, no es de 4, es de un número cualquiera. Entonces, ¿qué número? No podés elegir un número, tenés que elegir una letra que simbolice el número. Entonces, ¿cómo elegirías el siguiente? Paula hace un rato escribió el anterior muy bien. ¿Cómo escribirías vos el siguiente? Sería Una letra. Mile, ¿vos te animás? voy a intentar, profe. Dale. ¿Cómo escribirías? Empecemos por esto. Empecemos por escribir el siguiente. ¿Cómo escribiríamos el siguiente de un? N, bien. ¿Así sería, profe? ¿Qué opina el resto? Está mal, creo. La mitad del siguiente. A ver. Sería La mitad. Vamos por partes. La mitad. Acá este estaba descartado porque la mitad significaba por 2. La mitad. El 2 aparece. Pero me hablan de la mitad. ¿La mitad es multiplicación o es división? división. División. Por lo Profe, si tanto, puse este división, que me se borraban. descarta. A ver, Paula. La mitad del siguiente. Podés escribirlo acá en este pedazo blanco. Bueno. N. Bien. Profe, yo puse n dividido 2 y se me borraba el segundo puntito. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, bien, gracias por la aclaración. A ver, de todas maneras le faltaba algo, porque vos lo que estabas haciendo era la mitad del número. Y acá me piden la mitad del siguiente. Bueno, ahora, Paula escribió el siguiente bien, pero a mí me piden la mitad del siguiente. ¿Qué le falta a Paula? Bien, bueno, sí, dividido, que salió en cualquier lado. ¿Estás en el celular, Paula? Dividido, ¿cuánto? 2. 2. Entonces, fíjense que escribo el siguiente, bien, Paula, ahí está el 2 de la Paula. Escribo el siguiente y al siguiente lo divido por 2. ¿Sí? Vamos a borrar un poco el manchancho. Seba, dice la diferencia entre dos números consecutivos. ¿Cómo escribirías eso? ¿Qué significa números consecutivos? Enteros consecutivos. Por eso, ¿qué ¿Que van significa? seguidos? Bien, que van seguidos. Entonces, un número y su anterior o un número y su siguiente. ¿Y qué operación matemática es la diferencia? ¿Resta? Bien, es la recta. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Aunque más no sea verbalmente, ¿qué tendríamos? A ver, ¿qué harías? Es la resta, eso ya lo sabemos. ¿Entre qué? Entre dos números. Entre dos números, o sea que de este lado voy a tener un número y de este lado voy a tener otro, pero que son números consecutivos. Entonces, si acá Puede pongo el ser número n, por ejemplo, ¿qué tengo que escribir acá en este espacio? la O. No, mamá. No sé. Que la O es la letra que viene después de la N. Pero nosotros lo estamos trabajando como números. Entonces, para nosotros N es un
Es un Esteban número. dijo, Sí, Esteban, estamos haciendo el D. no, el seno lo hicimos, profe. ¿El seno lo hicimos? Ah, no, bueno, ya No, va. No, y sí, Hagamos el D y después vamos por el C. Acá, a ver, Seba puso N menos O y acá Paula está proponiendo R menos S. Pero esta S es la letra que le sigue a R. Y O es la letra que le sigue a N. Pero para nosotros N y R son números, no son letras. Entonces, para mí esa N, al ser un número, ¿quién sería el siguiente de ese número? Lo escribimos hace un ratito. No, Paula, al revés, no, porque seguimos hablando de letras consecutivas, ¿sí? Y yo lo que necesito es números consecutivos. Jade, que estás levantando la mano, Ah, no, no, apreté mal. estábamos jugando a ver para qué servían las teclas. A ver, vamos con un ejemplo. Si yo digo 2, ¿sí? Y digo la resta entre dos números consecutivos y uno de los dos números es el 2. ¿Qué le voy a restar? en una letra, No. ¿Quién es el número que 3. sigue? 3. Que no es otra cosa que 2 más 1, ¿sí o no? ¿No habíamos escrito el consecutivo hace un ratito? ¿Sí, no? Sí. Entonces, si n funciona como número, el número que le sigue es n más 1. N. No puedo poner otra letra, porque en matemática las letras significan números distintos, nada más, no importa el orden de la letra, ¿sí? Entonces yo tengo que ver de qué manera matemática escribir para que simbolice un número, ¿sí? Y el C es muy, muy, muy parecido al que habíamos visto hace un rato. Es muy parecido a este, al doble del cubo de un número, nada más que en lugar de hablar del cubo, habla de cuadrado. Entonces,